Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 1. Epístola a los Gálatas. Biblia textual, edición 4. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto estéis siendo desviados de aquellos a quien llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o algún ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho y también ahora otra vez, si alguno os anunciara otro evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque ahora, ¿satisfago a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a hombres? Si aún agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque oíste de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Él me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y permanecí con él 15 días. Y no vi a ninguno de otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y eran desconocidos a las personas de Judea en Cristo, sino que solo oían. En algún tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes trataba de devastar, y glorifican a Dios por mi causa. Fin del capítulo 1. Y aquí vamos, ya comentarios de una nueva epístola, en esta ocasión la epístola a los Gálatas. Comenzamos dándole las gracias a nuestro Señor Jesús de Nazaret por permitirnos realizar una lectura más con comentarios de otra carta más. Pues aquí vamos ya directamente. Este capítulo 1 de los Gálatas, como vemos, es escrita por el apóstol Pablo. Vamos a decir un poquito de la introducción. Vemos es un capítulo cortito, pero en este capítulo cortito ya desde entrada el apóstol está llamando atención o poniendo ojo a estos Gálatas, de que se están saliendo de lo que es el evangelio que se estaba predicando originalmente, y poquito a poquito vamos a ir descubriendo qué es, a dónde se salen y por qué se salen, que esto lo podemos aplicar hasta nuestros días. Hasta nuestros días vamos a ver que todo esto
lo que fue, es lo que es y lo que será. Es como un bucle de tiempo en el que estamos. Por eso todo esto es muy importante nosotros estar alertas y estar pendientes. Bueno, vamos a ver, Gálatas. ¿Por qué Gálatas? Porque estaban en la provincia de Galacia. De ahí se deriva el nombre, que era el reino de Galacia, fundada por los galos o gálatas. Entonces eran conocidos como galos o gálatas. Esto también es en la expansión de lo que sería el evangelio por todo Asia Menor. El crecimiento o la expansión del evangelio fue gracias en este caso, a Pablo y Bernabé, que es el evangelio hacia los gentiles. A los gentiles recordamos que son los que no eran de la estirpe judía, no eran los judíos. Entonces, es esta carta escrita por Pablo, apóstol a los gentiles, nos está diciendo desde la introducción que no digan un evangelio diferente al que nuestro Señor Jesús nos revela, porque si no, viene la palabra ahí, sean anatema. Anatema es ser malditos o maldecidos. Entonces no se debe de mover absolutamente nada de lo que es la revelación de nuestro Señor Jesús directamente a cada uno de nosotros. Continuamos aquí. Entonces vemos que vamos a ponernos en el contexto de esa época para ver las consecuencias que traería el querer judaizar a los gentiles. Vamos a recordar que la mayoría de los seguidores en los años 40 del primer siglo eran de la estirpe judía, o sea, los seguidores de nuestro Señor Jesús que habían aceptado el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, eran los judeocristianos. Era la estirpe judía aceptando a nuestro Señor Jesús como el Mesías. ¿Ok? Entonces, esta estirpe judeocristiana tenía sus costumbres, como la circuncisión, el de comer cosas kosher, cosa que para los gentiles, a los que no estaban dentro de los judíos, pues para ellos no tenían ni siquiera el conocimiento de qué era lo que hacían, o a lo mejor sí lo tenían, pero no era significativo para ellos. Entonces tenía que abordarse de una forma muy, muy prudente para no causar el peligro de hacer un sincretismo. Recordemos que el sincretismo es unir varias creencias, abrazar y unirlas. Por ejemplo, sí creo, pero no suelto lo que yo creo y sigo haciendo mis costumbres, abrazando la nueva fe. Eso es un sincretismo. O sea, no desechar nada, seguir con lo mismo que tengo, más aparte abrazar lo nuevo. Entonces, eso sería unir creencias, unir religiones. Eso es un sincretismo, fundir las cosas. Por decir algo, se me viene a la mente. Los adoradores del sol no desecharon a adorar al sol, sino lo hicieron un sincretismo dándole un significado diferente al sol. O sea, lo vamos a transformar. ¿Cómo lo vamos a transformar? Pues diciendo que ya no estamos adorando al sol, sino que le vamos a poner un nuevo significado a este sol, por decir algo, como lo hacen en la Iglesia Católica, que sería la hostia, que en este caso, si ven, es una forma de círculo. También tienen los halos, los círculos que están en la parte de arriba de los monjes. Los monjes también tienen un círculo, que eso también indica adoración al sol, que son simbolismos, pero al fin y al cabo es lo que volvemos a lo mismo, es un sincretismo, que por medio de esos símbolos te das cuenta que abrazaron costumbres
unieron costumbres, no desecharon las costumbres paganas, sino que las abrazaron y siguieron sobre ese camino, abrazando la nueva fe. Pero vamos entonces, seguimos acá. Vamos a ver. Entonces quedamos en que era súper importante tener mucho cuidado ahí a la hora de con los gentiles a no hacer que agarraran costumbres judías, o que ellos permanecieran con sus costumbres y las trajeran a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, los términos conocidos como el reino de Dios o el reino de los cielos, para los gentiles, pues carecían de importancia, o sea, prácticamente no tenían un significado para los gentiles. Pero, por ejemplo, otros como la vida eterna, ahí sí era susceptible, pero de ser interpretados con un significado diferente. Entonces, todas esas cosas son pequeñas cosas o pequeños detalles que se tienen que cuidar para no llegar a un sincretismo. Vamos a ver, el choque, por ejemplo, resultaba pues muy fuerte en cuestión cuando se aportaba lo que sería la ética, porque recordamos que el pueblo judío era muy celoso en sus tradiciones, era una fe que estaba dotada, muy cargada de una carga moral muy elevada, de un cierto comportamiento. Entonces, es esa carga que tenía este pueblo, al cierto punto, si se lo transfiere a lo que serían los gentiles vendrían con cierto temor, o sea, con calidad de temerosos a Dios. Entonces, eran atraídos a comportarse de cierta manera por el temor, no por la fe, que es la fe la que salva. No te debes de comportar de alguna u otra manera por el temor o porque en el lugar en el que estás o en el lugar que te dicen se debe de comportar uno así. No, es el Espíritu que ya vive dentro de cada uno de los hijos de nuestro Señor Jesús, y cada uno de nosotros es el que nos muestra cómo nos comportamos, qué es bueno, qué es lo que le agrada al Espíritu y qué es lo que contrita al Espíritu. Y por último, otras cosas que podemos destacar de esta carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, es el año que se escribió entre los años 50 a 56 aproximadamente. También otra cosa es aquí que menciona Pablo que él no fue enseñado por hombres, y que sabemos que después de la experiencia que tuvo en el camino a Damasco, se marchó a Arabia, y solo fue después 3 años que subió a Jerusalén para conocer a Cefas, que es Pedro. Y ya se menciona aquí en esta carta también a Santiago, el hermano del Señor, que era jefe de la comunidad de Jerusalén. Recordemos, es una mención importante, porque también la hace el historiador Flavio Josefus, y no es algo así como que si fuera un mito o una mentira, porque se entiende que él era parte de esas columnas principales de la iglesia primitiva, entendiendo que la expresión Señor se utiliza solamente para referirse a Jesús de Nazaret. Entonces, si alguien dice que fue una invención el poner al hermano del Señor, en este caso Santiago o Jacobo el Justo, como también era conocido, pues es muy difícil de que pudieran mantener una ficción así, porque era muy conocido. ¿Ok? Bueno, creo que con esto vamos a terminar estos comentarios de este primer capítulo, dando las gracias a nuestro Señor Jesús de Nazaret por permitirnos hacerlo, por poner el querer y el hacer. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar.